si siempre le ves con cremas, con mejunjes, con ungüentos, buscando soluciones para esos michelines y para esas grasas que se le acumulan en el vientre, te voy a dar un par de herramientas para que le eches una manita, para que le ayudes a reducir un poco este volumen abdominal. Y vamos a hacerlo teniendo en cuenta dos cosas, y es que ese volumen abdominal tiene, por un lado, la parte de fuera de los abdominales, es decir, la parte de tejido graso, pero también una parte de dentro de los abdominales, una parte de hinchazón de vientre, de acumulación de líquidos, muy relacionada con la retención de heces, el estreñimiento, ¿sí? Entonces, podemos reducir el abdomen, por un lado, ayudando a que esa grasa salga de ahí, y por otro lado, ayudando a desinflamar el vientre. Obviamente todo esto es parcial, porque te aseguro que no vas a encontrar nunca, nunca, nunca jamás nada más efectivo que hacer una dieta limpia, basada en frutas y verduras, con muy poquita proteína y en general con poca cantidad. Nunca jamás vas a encontrar nada que se acerque a eso para reducir el vientre en los dos mismos sentidos, en reducir la grasa de fuera y en reducir esa inflamación y también grasa, que en muchos casos se acumula en la zona visceral, ¿sí? Esas dos cosas no va a haber manera de reducirlas tan efectivamente y tan duraderamente como con el tipo de dieta que te he dicho. Pero bueno, mientras tanto, mientras estableces una dieta así o acompañado, sería lo mejor acompañado a una dieta así, te voy a mostrar un poco esas maniobras que puedes hacerle a tu chico, a tu chica, a tu marido o mujer, o a un amigo o a una amiga, ¿sí? Pero vamos a ver ahora, vamos a ver primero un poco las consideraciones fundamentales de este masaje, de estas maniobras. Sí, vamos a ver 4 maniobras básicas, 4 cositas, ¿sí? Para no complicarnos mucho. El ritmo, un ritmo suave, lento, que sea algo esperable, que el individuo no vea que estás cambiando de ritmo constantemente. La intensidad en general es una intensidad baja, podemos profundizar, pero es una intensidad baja, excepto en una maniobra que no es que sea más intenso, pero sí puede ser bastante más molesto, puede ser más molesto, bueno, suele ser y por lo general, bueno, lo va a ser, seguro. Y la respiración, intentaremos tener una respiración fluida, acomodándonos a la respiración de la persona a la que le hacemos el masaje, ¿sí? Y con intención, poner esa intención de ayudarle, esa intención, ¿sí? Que se va a traducir en un buen ritmo, en una buena intensidad, ¿sí? Esa intención es la que puede hacer que todo funcione bien. Usaremos un poquito de aceite o crema, fundamental en estas maniobras, porque necesitamos que la piel resbale, no que resbale demasiado como para que se nos escape, pero sí que resbale un poco, ya lo verás ahora. Y por último, siempre digo que no eres profesional, no provoques dolor, pero en este digo, no dolor, bueno, sí. Es decir, en la mayor parte de las maniobras no debes de provocar dolor. Hay en una que va a ser, como te he dicho antes, inevitable. Te voy a contar ahora cuáles sí y cuáles no, ¿vale? Así que vamos a ponernos ya con ello, ¿vale? Como decíamos, vamos a coger un poquito de crema, puede ser un aceite, puede ser una crema hidratante, ¿vale? Mejor un aceite que se absorbe menos en la piel y nos va a permitir esa untuosidad durante más tiempo. O una crema como esta, que con una muy pequeña cantidad tenemos un gran rendimiento y una gran capacidad de deslizamiento. Yo creo que hasta me he echado quizás demasiado, ¿sí? Porque tiene, como digo, mucho rendimiento. Muy bien, lo primero vamos a distribuir la crema por todo el vientre, también las zonas laterales, que también vamos a trabajar, ¿sí? No solo es la parte anterior del vientre, sino también esos laterales. Vale, y vamos a comenzar en general trabajando la parte interna y terminaremos con el trabajo de la parte externa. Vamos a comenzar con unos vaciados, comenzando desde el centro y yendo siempre hacia afuera.
Colocamos las manos en esta posición y abrimos separando. ¿Ves que vuelvo sin despegar las manos de la piel? No es cuando salgo vuelvo aquí, porque en este momento hay una pérdida de contacto, volvemos a contactar, es muy incómodo eso para la persona. Es mucho más agradable que cuando termino sin despegar, yo hago esta vuelta, pero también puedes volver si quieres así, no pasaría nada, ¿vale? Yo hago esta vuelta y ahí abro, separo, ¿sí? Hago la vuelta, profundizas, separas, abres la vuelta. Podemos hacer así unos minutos. Yo lo voy a hacer menos para no alargar el vídeo, ¿vale? Pero esto puede durar 2, 3 minutos perfectamente. Pasamos a la segunda maniobra, que es una maniobra de amasamiento visceral. Vamos a mejorar ahí un poco el movimiento de las vísceras. Vamos a movilizar la circulación, todos los líquidos. Arrastramos como si quisiéramos llevarnos todas las vísceras y ahora las empujamos como si quisiéramos llevarlas todas para el otro lado. Traemos, siempre sin dolor. Traemos y llevamos. Traemos y llevamos. También podemos desde la parte superior hacer un movimiento hacia abajo. Podemos oír cómo crujen. Se está movilizando. Podemos hacer eso otro minutito perfectamente. Yo paso a la siguiente maniobra. Es una maniobra circular, superficial, un estímulo más cutáneo, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Siempre en la dirección de las agujas del reloj. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y volvemos a cambiar. Ascendente, transverso, descendente. Podemos hacer esto otro minuto, un par de minutos. Quizás al principio profundizamos menos, según vamos haciendo podemos ir profundizando un poco más. Pero poco, ¿eh? Esta es una maniobra más superficial, más cutánea. Porque ahora, una vez que terminamos esto, hacemos una maniobra ya más profunda para esta zona. Y vamos a dividirla en tres fases, en tres partes. El colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente, ¿sí? Aquí es el descendente que baja hacia el recto, el transverso que se une con el descendente y el ascendente que va desde el ciego y sube, ¿vale? Para luego volver a girar, ¿vale? Hace esta U invertida, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero esta zona colocando siempre una mano, la otra encima de apoyo y vamos a hacer un gesto de arrastre. Es profundizar, girar, arrastrar, ¿sí? Como si quisiéramos arrastrar las heces hacia abajo, ¿sí? Profundizamos, apretamos, arrastramos. Profundizamos, apretamos, arrastramos. Giramos, arrastramos. Profundizo, giro, arrastro. Profundizo, giro, arrastro. Es empezar desde arriba e ir bajando. Aquí podemos hacer incluso una maniobra que vamos un poco más desde el centro
y hacemos la curva. Hacemos como una curva, ¿sí? Y luego maniobras más descendentes y una maniobra abajo del todo, ¿vale? Y venga, transverso. Lo mismo, una curva aquí, transverso y curva acá. Curva aquí, transverso, transverso, curva acá. ¿Sí? Hacemos esto varias veces, transverso, curva. Y la maniobra ascendente, lo mismo. Mejor así. Y arrastro, profundizo y arrastro. Profundizo y arrastro. Profundizo y arrastro hasta la curva de aquí. Venga, profundizo desde abajo y arrastro. Profundizo desde abajo y arrastro. Voy poco a poco subiendo y curva, ¿sí? Y vuelvo a repetir unas cuantas veces. Vuelvo al descendente, hago unas repeticiones, vuelvo al transverso, vuelvo al ascendente, vuelvo al descendente, transverso, ascendente. Puedo hacer así 4 series, 5 series perfectamente, ¿sí? Y puedo terminar otra vez haciendo una sutil movilización. Vale. Bien, y en la misma sesión de masaje que le hagas a tu pareja o en otra, puedes hacer esta otra maniobra que ya es para la zona externa, para la grasa que está fuera de los abdominales. Hasta ahora estábamos trabajando sobre la inflamación interna, sobre la acumulación de líquidos, el hinchazón, las heces, el estreñimiento interno. Ahora trabajamos la parte de fuera. De lo que se trata es de alguna forma romper un poquito el tejido graso, un poquito, provocando un aumento del riego sanguíneo, de la circulación, lo que se llama una hiperemia, ¿sí? De hecho se va a poner la piel de un color rojo, se inflama una gotita, ¿sí? Y eso va a ayudar a la eliminación del tejido graso que hay en esa zona, va a favorecerlo, ¿de acuerdo? Insisto, vamos a hacer un poco de daño, pero vamos a medir, ¿eh? No eres profesional, no tienes una experiencia, suavecito, jugando, ¿sí? Nunca acerques la historia a una tortura, aunque es que es muy fácil, ¿eh? Porque es verdaderamente doloroso, pero tienes que ir viendo ahí, ¿vale? Tienes que ir jugando, quizás el primer día menos y vas viendo. Será normal que al día siguiente de hacer esta maniobra la piel esté un poco dolorida. No puede ser que al día siguiente esté muy dolorida, ¿sí? Eso quiere decir que te has pasado, no deberías haber hecho así, no pasa nada, no has matado a nadie, pero no tiene sentido que hagas algo tan fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a ver la maniobra. Es sencillamente un pinzado rodado, una pinza rodante. Es pellizco la piel, cojo un pellizco, hay gente a la que esto cuesta hacerlo, y la enrollo. Pellizco y la enrollo. Pellizco y la enrollo. Es como tratar de este pellizco trasladarlo hacia abajo. Pellizco y la enrollo y voy bajando. Pellizco, enrollo y voy bajando. Y también desde este lado hacia el centro. Pellizco, enrollo y hasta el centro. Lorea no se queja porque es muy valiente y porque yo le he aleccionado y le he pedido que no se asuste, ¿sí? Que no haga muchos ruidos, por favor, no sea que me los asustes, ¿sí? Pero también a ella, que además tiene muy poco tejido graso, también a ella le estoy haciendo daño. Cuanto más tejido graso, más fácil es provocar dolor, ¿vale? También en las personas a las que no se les puede siquiera hacer esta pinza porque tienen el tejido muy agarrado, este mismo pinza podemos hacerla en todas las direcciones, ¿eh? O sea, lo ideal es hacer este recorrido en todas las direcciones que se nos ocurran y que podamos, ¿vale? Pero insisto, en esas personas a las que no podemos pinzar porque su piel está más agarrada, es más gruesa, no podemos, no conseguimos pinzarla, o porque es tan gruesa que no podemos hacerla deslizar y correr, lo que podemos hacer es un masaje más zigzagueante, ¿sí? En ella tiene menos sentido, pero sería un masaje más zigzagueante, zigzaguear la piel.
trato de pellizcar lo que puedo de un lado, lo que puedo del otro y zigzayo, ¿sí? A ella se le hace muy fácil, es una cizalla muy clara. En esas pieles más gruesas, más, sí, sería algo más, sí, estamos cogiendo, como quien dice, más lorza, ¿sí? Bueno, como quien dice, más lorza, ¿vale? Entonces podemos ahí trabajar, ¿sí? En su caso, obviamente, pues tiene una piel mucho más fina, mucho menos tejido graso. Vamos a decir que no es la mejor modelo para este tipo de masaje. Esta parte de despegado de la piel, de rodamiento de la piel, puede durar perfectamente 10 minutos, 15 minutos, trabajando minuciosamente todas las zonas. El objetivo es que la piel, como decía al principio, quede enrojecida, todo el vientre ligeramente inflamada. Ese enrojecimiento es un poquito de inflamación que va a activar la circulación, va a hacer que un tejido muy estático, muy estable, es como un páramo, ¿sí? Donde no sucede nada, donde no se mueve nada. Ahí es donde el cuerpo guarda esa grasa, ¿no? Donde todo está muy quieto. Es activar la circulación ahí para permitir que esa grasa pueda liberarse de ahí. Además, con este masaje estamos rompiendo un poquito las celdas donde está retenida y guardada esa grasa. Estamos ayudando a liberar esta grasa al torrente sanguíneo. Y bueno, quiero insistir, lo del dolor, a ver cómo lo hacéis, cómo lo jugáis, ya me contaréis cómo lo vais llevando, pero siempre es mejor empezar por menos y poco a poco ir escalando en la medida en que veáis que todo va bien, ¿de acuerdo? Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, espero que lo practiques, espero que se lo puedas hacer a tu pareja, a tu novia, a tu mujer, a tu marido, a tu novio, que también los chicos pueden querer reducir el vientre, ¿verdad? Y espero que me cuentes cómo te ha ido con esto, porque puede tener muy buenos, muy bonitos resultados. Te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos en el que os damos consejos como cómo poder tener una digestión mejor, cómo hacer una dieta alcalinizante que va a ayudar a desintoxicar el vientre, una limpieza intestinal con jugo de patata que ayuda a desinflamar tremendamente el vientre. Todas estas cosas pueden ayudarte también en este sentido y las vas a encontrar aquí en ese tu portal de fisioterapia online.